Hola, soy Óscar de los Reyes Marín, doctorando en Finanzas Conductuales y autor del artículo Estrategias competitivas en oligopolios, el impacto de la información asimétrica y el comportamiento estratégico, publicado en Economic Journal of Business and Economics Insights en 2025, y junto al acompañamiento siempre de mis directores de tesis, los doctores Raúl Gómez Martínez y José Torres Pruñosa. En este vídeo quiero contarte con un lenguaje claro y directo lo que he descubierto sobre cómo las empresas fijan precios cuando no todas tienen la misma información. Cuando comencé a estudiar cómo se fijan precios en las empresas en sectores dominados por pocos sectores como la energía o las telecomunicaciones, me di cuenta de que había algo invisible que influía más que los costes o la demanda. Era la información, pero no cualquier información, sino el acceso desigual a ella. Algunas empresas parecían adelantarse a las demás, anticipar el comportamiento de mercado, ajustar sus precios con precisión quirúrgica mientras el resto reaccionaba tarde o ni siquiera entendía lo que había pasado. Esa ventaja no era necesariamente tecnológica ni legal, era cognitiva y estratégica y se basaba en una simetría que era saber más antes y mejor. A partir de esta observación nació este artículo. Mi objetivo fue demostrar con evidencia empírica y simulaciones precisas que el acceso privilegiado a la información actúa como una palanca oculta en la fijación de precios, permitiendo a ciertas empresas dominar el mercado sin necesidad de acuerdos explícitos ni prácticas ilegales. Quise capturar cómo la economía conductual, la teoría de juegos y la lógica estadística se cruzan en la realidad empresarial. Para lograrlo, diseñé una base de datos semi-simulada con 100.000 observaciones, construida a partir de patrones reales obtenidos de fuentes institucionales como la Agencia Internacional de la Energía y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y bases como Orbis o Statista. ¿Y por qué simulada? Porque así podía controlar cada variable eliminando el ruido y probar con rigor matemático cómo actúa la información en condiciones distintas. Cada observación representa una empresa en un periodo determinado, con sus costes, su tamaño, su cuota de mercado y su acceso o no a la información estratégica. La variable que quise explicar fue el precio medio fijado por cada empresa y las variables independientes que incluí fueron cuidadosamente elegidas. Los costes de producción, porque es evidente que si una empresa gasta más, tiende a cobrar más. La participación de mercado, porque quien domina puede imponer condiciones. El tamaño de la empresa, como indicador de capacidad operativa, y el precio de referencia del sector, para analizar posibles fenómenos de coordinación tácita o mimetismo competitivo. Pero el núcleo del modelo está en dos variables binarias: el acceso a la información asimétrica y la decisión de ajustar precios. Elegí tratarlas como dicotómicas, es decir, o 0 o 1, porque representan cambios de estado, no gradaciones. Una empresa o tiene acceso estratégico como algoritmos de predicción, inteligencia artificial, inversión en I+D, o no la tiene. No hay término medio operativo. El salto de no saber a saber es cualitativo, no solo cuantitativo. Y lo mismo ocurre en el ajuste de precios. O se toma la decisión estratégica de cambiar el precio en respuesta al entorno o no se hace. Es una acción clara, es una señal. Bueno, los resultados fueron impactantes y confirmaron lo que yo intuía. Las empresas con acceso a información estratégica fijaron precios en promedio de 0,55 unidades más altos que aquellas que no tenían acceso. No era por costes ni por tamaños, sino era por capacidad anticipatoria. Los costes explicaban un 40% del precio y la participación del mercado en un 30%. El precio de referencia también influía, con un coeficiente de 0,25, lo cual sugiere que las empresas, incluso en competencia, se miran unas a otras. No solo compiten, se coordinan implícitamente. El tamaño de la empresa tuvo un efecto leve, pero estadísticamente significativo. Y curiosamente, la variable de ajuste estratégico no fue significativa en este modelo lineal, lo cual tiene sentido, ya que la decisión de ajustar precios se comporta de forma más probabilística y no necesariamente afecta al precio medio de forma directa. Lo más interesante fue ver cómo los escenarios simulados, la información lo cambia todo. En un entorno de información simétrica, los precios eran más bajos, más estables y más justificados por los costes. En cambio, cuando introduje acceso asimétrico, los precios se disparaban y las empresas líderes consolidaban su dominio.
En el peor de los escenarios, la simetría total sin regulación, el líder superaba el 60% de la cuota de mercado. Y cuando introduje sesgos conductuales como la aversión a la pérdida, los precios bajaban ligeramente, demostrando que incluso en entornos racionales la psicología importa. La conclusión es clara, la información no es solo un insumo técnico, es un arma estratégica. Permite anticiparse, fijar precios con ventaja y consolidar poder de mercado. En los sectores más concentrados del mundo, como el de energía, tecnología y telecomunicaciones, pues la diferencia entre competir y dominar no está en predecir mejor, sino en saber antes. Por eso propongo que, más allá de la regulación tradicional, avancemos hacia políticas de transparencia algorítmica, auditorías de datos y supervisión de acceso a la información, porque en la economía digital quien controla la narrativa y la predicción pues controla el mercado. Este artículo pues no es solo una investigación, es una advertencia. La desigualdad informativa puede ser la nueva forma de concentración económica y entenderlo es el primer paso para equilibrar el juego. Y aquí es donde pues decidí dar un paso más allá. No quería limitarme solo a describir lo que observaba, ni a repetir lo que ya sabíamos desde la teoría económica clásica. Quería construir una herramienta nueva capaz de captar la complejidad real de la toma de decisiones empresariales en un entorno competitivo con información asimétrica. Porque en la práctica las empresas no toman decisiones como si fueran máquinas racionales que maximizan beneficios abstractos. Deciden en condiciones de incertidumbre, con miedo, con presiones internas, con intuiciones y sobre todo con una conciencia muy aguda del coste potencial del error. No basta con calcular cuánto se puede ganar, también hay que tener en cuenta cuánto se teme perder. Y por eso desarrollé una fórmula original que traduce esta tensión psicológica y estratégica en una estructura formal. La mejor estrategia posible para una empresa I, pues lo que en teoría de juego se conoce como SSUI, es aquella que maximiza la relación entre lo que se espera ganar y lo que se teme perder, ponderado siempre por su sensibilidad al riesgo de pérdida, es decir, su aversión conductual al error. En términos sencillos, una empresa no decide solo por lo que puede ganar, lo que hace también pensando es lo que podría perder si se equivoca. Es decir, si ese miedo, lejos de ser irracional, puede ser estratégico, porque anticipar el daño potencial de una mala decisión también es una forma de inteligencia. Y así nace la fórmula. La mejor estrategia posible para una empresa SSUI es igual al argumento del máximo, que es la división entre la utilidad esperada entre la pérdida esperada, y todo ello multiplicado por lambda o aversión a la pérdida. Este parámetro lambda pues no es arbitrario, pues proviene de la teoría de la perspectiva desarrollada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979, donde se demuestra empíricamente que los seres humanos reaccionan de forma mucho más intensa ante una pérdida que ante una ganancia equivalente. Esta simetría emocional tiene una magnitud estimada de entre 1,5 y 2,5 veces más intensidad de la pérdida. Es decir, que perder duele más que ganar satisface. Y las empresas compuestas por personas reales también deciden bajo este sesgo. Mi propuesta pues toma ese hallazgo conductual y lo integra con lógica estratégica de la teoría de juegos, formulando una estructura que permite simular, comparar y anticipar decisiones bajo presión. Utilicé esta fórmula en mis simulaciones para observar cómo varía el comportamiento empresarial según el nivel de aversión, y los resultados fueron reveladores. A mayor lambda, a mayor aversión al riesgo, pues las empresas se volvieron más prudentes. En entornos con información asimétrica, pues las más conservadoras tendieron a perder cuotas frente a las más audaces. Pero también fue evidente que un exceso de agresividad sin cálculo del riesgo podría llevar a decisiones erráticas o insostenibles. Es decir, encontré un equilibrio dinámico entre audacia y cautela, entre ambición y defensa. Y todo ello se puede explicar con esta fórmula, que no solo predice comportamiento, sino que explica por qué ocurre. Lo que me permitió esta herramienta fue algo que la economía neoclásica no suele capturar, que es el miedo no solo es ruido o irracionalidad, es una variable estructural de la decisión estratégica, y el coste psicológico de equivocarse pues influye directamente en la fijación de precios, en la toma de posiciones y en la anticipación del mercado.
Y al formalizarlo, al medirlo y al integrarlo en un modelo empírico, pues demuestro que la psicología no solo importa, sino que se puede simular, analizar y prever con rigor. Por eso afirmo que esta fórmula es una aportación original, porque fusiona tres tradiciones que normalmente pues no dialogan. La teoría de juegos, con su racionalidad estratégica, la economía conductual, con su sensibilidad al ser humano, y el análisis empírico cuantitativo, con su exigencia de evidencia. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido, espero que te haya parecido interesante este artículo y si te interesa leerlo al completo, sabes que puedes acceder a él a través de la web de Economical Journal of Business and Economic Insights. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias.